Hola, hola, bienvenidos a Lali Gurumi. Mi nombre es Alejandra y hoy vamos a tejer este hermoso diseño. Los materiales que vas a utilizar y las abreviaturas las puedes encontrar aquí abajo en descripción. Pero antes de continuar, por favor, suscríbete a mi canal, dale like a este video y comparte para poder seguir generando más contenido gratuito. Vamos a comenzar con los brazos. Vamos a tomar el estambre color blanco, ganchillo 3.5 y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, o lo pueden hacer como yo, iniciando con 2 cadenitas y tejiendo 6 puntos en la primera cadenita. Cualquiera de las dos formas está bien. Vamos a hacer un tejido circular. Aquí en la orejita de arriba voy a tejer 3 puntos y en la orejita de abajo voy a tejer otros 3 puntos bajos para que sean los 6 en total. Aquí ya tejí 3, acá busco la orejita en la parte de abajo de la primera cadena. Y así tenemos la vuelta número 1 de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos para que nos den 12 puntos bajos. Vamos a hacer dobles o aumentos en cada uno de los puntos que tejimos anteriormente. De la vuelta 3 a la vuelta número 9 vamos a tejer 7 vueltas de 12 puntos bajos, o sea, van a ser vueltas normalitas tejiendo 12 puntos bajos, que es lo que llevo hasta ahora, y después vamos a rellenar. Ahora, después de rellenar, vamos a hacer la vuelta número 10, donde vamos a disminuir un poco. Vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, una disminución 4 veces. Aquí ya hice un punto bajo, después hacemos la disminución y volvemos a repetir. Un punto bajo, una disminución. En esta vuelta número 10 te tienen que dar al final 8 puntos bajos. Ya después de haber terminado la vuelta número 10, vamos a cerrar atravesando de lado a lado con un puntito bajo. Vamos a hacer 4 puntos en total, atravesando cada lado de esta manera. Vamos a hacer aquí el primer puntito, lo vamos a la siguiente, hacemos otro punto, aquí llevamos 3 y 4 puntos. Ahora vamos a hacer 2 cadenitas, cortamos y jalamos el hilo para que se cierre. Vamos aquí a bajar el nudito. Y así es como queda. Vamos a repetir lo mismo para hacer el otro bracito. Vamos a iniciar con las piernas. Voy a utilizar estambre color blanco y ganchillo 3,5. Vamos a tejer en forma de óvalo, por lo tanto voy a comenzar haciendo 13 cadenitas. En la vuelta número 1, que se va a tejer por un lado y luego por el otro, vamos a saltar la última cadenita que hicimos
Vamos a comenzar aquí en la segunda y voy a tejer 11 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, vamos a marcar el inicio. Vamos al número 3, 4. Aquí ya tejí los 11 puntos bajos, aquí nos queda una todavía. En esta última vamos a hacer un triple para ir dando la vuelta y empezar a tejer por el otro lado, porque estamos tejiendo en óvalo. Vamos a hacer 3 puntos en el mismo lugar. Aquí llevo 1, 2 y voy girando el tejido de esta manera para alcanzar ahora la otra orejita de la misma cadena. Cada cadenita tiene 2 orejitas y aquí hago el tercero. Ya le di la vuelta, ahora vamos a tejer por este lado. Después de este triple vamos a hacer 10 puntos bajos. Vamos a seguir avanzando. Aquí vamos por el tercero. Aquí ya tejí los 10 puntos y vamos a terminar con un aumento que corresponde a la primera cadenita que tejimos de este lado. Aquí mismo, pero del otro lado vamos a tejer el aumento, 2 puntitos en el mismo lugar. Y ahora vamos a la vuelta número 2. Esta vuelta número 1, en total de ambos lados, ya sumando ambos lados, te tienen que dar 26 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 2, quitamos segurito, metemos aquí el ganchillo y marcamos. En esta vuelta número 2 vamos a iniciar con un aumento, 2 en el mismo lugar. Ya había hecho el primero, en el mismo lugar hice otro. Luego vamos a seguir con 10 puntos bajos. Vamos a avanzar. Aquí llevo 3. Aquí ya tejí los 10 puntos, ya llegué al otro lado, al otro extremo. Vamos a hacer ahora 3 aumentos. Aquí en el mismo lugar voy a tejer 2 y luego voy al segundo y voy a tejer otros 2 en el mismo lugar. Luego el tercer aumento en el siguiente. Si se fijan, fui girando y vamos a hacer el tercer aumento. Ya tenemos los 3 aumentos, ahora siguen 10 puntos bajos. Vamos a avanzar con 10 puntos. Y después de los 10 puntos, al final vamos a tejer 2 aumentos. 2 puntitos en el mismo lugar. Este es el primer aumento. Y 2 puntitos en el mismo lugar para el segundo aumento. En esta vuelta número 2 te tienen que dar en total 32 puntos. Vamos a tejer la vuelta número 3. Siempre hay que marcar el inicio de cada vuelta para que cada aumento y disminución nos quede en el lugar adecuado. Aquí ya marqué el inicio. Vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento 2 veces. Aquí llevo 1. Este sería el número 2. En el siguiente corresponde a un aumento, 2 en el mismo lugar. Y como es 2 veces, hay que volver a repetir toda la secuencia. 2 puntos bajos y luego el aumento. Ahora vamos a avanzar con 4 puntos bajos. Ahora corresponde a la secuencia de un aumento, 2 puntos bajos, 2 veces. Un aumento, luego
2 puntos bajos y repetimos. Un aumento, 2 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento 2 veces. 2 puntos bajos, un aumento. Este es el número 1 y el segundo, 2 puntos bajos, un aumento. Ahora avanzamos 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Y vamos a terminar con la secuencia de un aumento, 2 puntos bajos 2 veces. Un aumento, 2 puntos bajos, luego otra vez un aumento, 2 puntos bajos. En esta vuelta número 3 te tienen que quedar 40 puntos en total. Aquí ya avancé las siguientes vueltas, es la vuelta 4 a la vuelta 6, vamos a tejer puntos normales, o sea que vamos a hacer 3 vueltas de 40 puntos bajos. Siempre poniendo el segurito en el inicio para que sigamos poniendo los aumentos y disminuciones en donde corresponden. Aquí ya están las 3 vueltas. Aquí se puede apreciar dónde irá mi segurito en este nuevo inicio de vuelta, que sería la número 7. Entonces lo voy a colocar ahí. Es esta filita. Este es el inicio de la vuelta número 7. Y en esta vuelta número 7 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución 2 veces. Así es como vamos a iniciar. Aquí ya tengo 2 puntos bajos ya hechos, 1, 2. Entonces sigue disminución. Vamos a hacer de esta manera, tomando la orejita del siguiente punto, nada más una de las orejitas, y luego otra orejita del siguiente punto para convertir estos dos en uno. Por aquí pasamos el hilo y hacemos el punto bajo. De igual manera, si nunca has tejido, te recomiendo antes ver estos videos que te dejo aquí arriba, que es totalmente para principiantes y puedas tejer desde cero. Ok, llevamos 2 puntos bajos, una disminución, pero hay que hacerlo 2 veces. Entonces volvemos a hacerlo. Aquí hay que cuidar de no tejer sobre la disminución. 2 puntos bajos, una disminución. Ok, ya terminamos las 2 secuencias de 2 puntos bajos, una disminución 2 veces. Ahora vamos a avanzar con 6 puntos bajos. Aquí ya terminé los 6 puntos. Ahora voy a hacer la secuencia de una disminución, 2 puntos bajos 3 veces. Iniciamos una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, dos puntos bajos, esta sería la segunda, y luego una disminución, 2 puntos bajos, y esta es la tercera secuencia. Ahora avanzamos con 6 puntos bajos normalitos. Ya terminé los 6 puntos. Ahora voy a terminar con la secuencia de una disminución, 2 puntos bajos 2 veces, una disminución,
2 puntos bajos, esa es una disminución, 2 puntos bajos y es la segunda. En esta vuelta número 7 en total te tienen que dar 33 puntos. La vuelta número 8 ya la tejí, son 33 puntos bajos normales, o sea, una vueltecita normal. En la vuelta número 9 vamos a iniciar con la secuencia de un punto bajo, una disminución 2 veces. Aquí ya va el primer punto, después sigue disminución y luego un punto y luego otra disminución. Aquí hicimos la secuencia 2 veces. Ahora vamos a avanzar con 4 puntos bajos. Después hacemos la secuencia de una disminución, 2 puntos bajos, 3 veces. Una disminución, 2 puntos bajos. Esta sería la 1, la repetimos 2 veces más para que sean 3. Después de repetir 3 veces esta secuencia, vamos a tejer 5 puntos bajos. Aquí ya avancé los 5 puntos y vamos a terminar con la secuencia de una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, 2 veces, una disminución, un punto bajo. En esta vuelta número 9 te tienen que dar 26 puntos. Aquí ya avancé algunas vueltas, les voy a ir explicando cada una de ellas. Nos quedamos en la vuelta número 10, donde vamos a hacer primero 6 puntos bajos, y luego vamos a hacer la secuencia de una disminución, un punto bajo, 5 veces y al final terminamos con 5 puntos bajos normales. En total, en esta vuelta número 10 te tienen que dar 21 puntos. En la vuelta número 11 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos, una disminución, 3 veces, nada más, y te tienen que dar 18 puntos bajos. En la vuelta número 12 hacemos la secuencia de 4 puntos bajos, una disminución, 3 veces para que te den en total 15 puntos. Y de la vuelta 13 a la vuelta 15, que son estas últimas, vamos a tejer 15 puntos bajos normales. Son 3 vueltas en total, 3 vueltecitas de 15 puntos. Aquí se pueden apreciar. Es aquí donde voy. Ya terminando estas, vamos a rellenar, que quede firme el tejido, y vamos a repetir lo mismo para hacer la piernita número 2. Vamos a hacer 2 igualitas y una de ellas le puedes cortar el hilo. Y a la otra lo dejamos así pendiente porque vamos a unirlas. Vamos a tejer la entrepierna y empezar a tejer el cuerpo. Como una de las piernitas la vamos a anudar y cortar, les voy a explicar cómo. Van a terminar con puntito deslizado, 2 cadenas, cortamos el estambre y jalamos. Aquí todavía lo puedo cortar un poquito más. Entonces, una de las piernitas lleva nudo. La segunda piernita que van a realizar es la que va a quedar a medias, o sea, sin anudar. Ok, tenemos las 2 piernitas, una con nudo, que fue la primera piernita, y otra sin nudo, que es la segunda pierna.
Aquí en esta segunda pierna vamos a hacer la entrepierna para poder unir una piernita a la otra. Entonces, aquí donde marqué yo mi inicio para tejer las 3 vueltas seguidas, si ubican y se puede alcanzar a ver, esta es la fila que corresponde, o sea, es este puntito que tengo aquí, el que está alineado al inicio de la vuelta. Vamos a deshacer a partir de ahí 2 puntitos. Esto es para ubicar la entrepierna y que todos tengamos la misma posición. Entonces, en base a eso nos vamos a guiar. Aquí es donde voy a iniciar un tejido lineal, o sea que tejemos en zigzag. Solamente va a ser una vueltecita. Aquí vamos a agregar una cadenita para darle altura únicamente. Y ahora lo vamos a posicionar el tejido de esta manera porque vamos a tejer hacia allá. Siempre tejemos hacia la izquierda, pero ahora nuestro frente es la parte de adentro. Normalmente estamos tejiendo para acá, hacia la izquierda, pero con nuestro frente desde la parte de afuera. Ahora es desde la parte de adentro. Y vamos de alguna manera a tejer al lado contrario. Aquí en el primer puntito la cadenita no se teje, esa la ignoramos. Vamos a tejer un puntito bajo y en el siguiente otro puntito bajo. Son 2 puntitos nada más y es lo único que vamos a tejer así de manera lineal para que nos quede así. Esta es la entrepierna. Y ahora vamos a tomar la otra piernita y lo vamos a tratar de posicionar de la misma manera que tenemos la piernita número 2. Si se fijan, están ligeramente hacia afuera las piernitas, y ya que tengamos ubicadas las piernas de esta manera, vamos a unirlo con puntos bajos. Les recomiendo que pongan algunos seguritos para saber dónde vamos a posicionar, dónde vamos a tejer la entrepierna. Aquí ya le puse el segurito, van a ser estos 2 puntos para que queden más o menos igual. Ok, ya tenemos posicionado, lo vamos ahora a girar de esta manera. Y aquí donde puse el segurito, voy a meter el ganchillo de adentro hacia afuera. Que de hecho es donde cerré e hice el nudito. Metí de adentro hacia afuera. Y de aquí en la entrepierna vamos a poner el ganchillo en este primer puntito. Y va a quedar de esta manera. O sea, aquí ya tengo unidas. Ya tomé las 2 piernitas, uno de la pierna y otro de la entrepierna. Ahora vamos a hacer un puntito bajo. Nos vamos a ir al siguiente punto de la pierna número 1, de adentro hacia afuera, y en la pierna número 2, de afuera hacia adentro. Y vamos a tejer otro punto bajo. Y de esta manera ya tenemos unidas las piernitas. Aquí se puede apreciar. Y de hecho el tejido queda acá en la parte de atrás para empezar las vueltas y empecemos a tejer el cuerpo. Vamos a iniciar con el cuerpo, vamos a empezar a tejer alrededor desde la parte de atrás donde nos quedamos y vamos a tejer literalmente toda la orillita
incluyendo aquí la entrepierna. Vamos a marcarlo aquí con el segurito. Nos vamos a ir punto por punto hasta terminar la vuelta. En total, en esta primera vuelta hice 34 puntos bajos. Hice los 15 de un lado, 15 del otro, porque también consideré donde está la unión, ahí mismo también tejí. Y en medio, en la entrepierna, tejí 2 puntitos aquí y 2 puntitos acá, entonces me dan 34 puntos. Aquí ya avancé algunas vueltas del cuerpo. Nos quedamos en la vuelta número 2, donde van a ser 16 puntos, un aumento, y se va a repetir esa secuencia 2 veces nada más, para que nos den 36 puntos. En la vuelta 1 teníamos 34, ahora en la vuelta 2 vamos a tener 36. En la vuelta número 3 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces para que nos den 42. De la vuelta 4 a la vuelta número 10 vamos a hacer vueltas normales de 42 puntos bajos, son 7 vueltas en total. En la vuelta número 11 vamos a empezar a disminuir haciendo la secuencia de 5 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 36. En la vuelta número 12 vamos a hacer solamente 36 puntos bajos. En la vuelta número 13 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 30, y es aquí donde voy. Y ahora en la vuelta número 14 vamos a tejer 30 puntos bajos normales, pero vamos a unir los bracitos en esta vuelta. Vamos a aprovechar para tejerlos y no tenerlos que coser más adelante. Sin embargo, si tú prefieres coserlos, también se puede. Entonces, aquí vamos a tejer puntitos normales en esta vuelta, la 14. Ya puse aquí el segurito en el inicio. Y vamos a posicionar los bracitos, los pueden posicionar con algunos seguritos en las laterales del cuerpo. Aquí voy a avanzar un poco. Hasta llegar a la lateral voy a ubicar 4 puntitos que estén centrados en la parte lateral. Si este es mi centro, yo creo que estos 4 puntitos son perfectos para poner el bracito. Como les comenté, ustedes pueden asegurarlos o señalarlos con los seguritos. Entonces, ya llegué a esta parte lateral del cuerpo. Voy a tomar uno de los bracitos y voy a atravesar el brazo, uno de los puntitos del brazo, y luego el siguiente puntito que sigue del cuerpo. Y aquí vamos a hacer un puntito bajo. Vamos a tomar el hilo, lo pasamos por el puntito del cuerpo, el puntito del brazo, y terminamos el punto bajo. Luego vamos al siguiente, vamos a atravesar el siguiente punto del brazo, el siguiente punto del cuerpo. Hacemos ahora el segundo punto bajo y así hasta completar los 4 puntos que corresponden del bracito. Ya tejiendo el bracito, vamos a continuar tejiendo puntitos normales en el cuerpo hasta llegar a la otra parte de la lateral, y ponemos de la misma manera, posicionamos de la misma manera el bracito, el otro bracito que queda, y también lo tejemos con 4 puntos.
Aquí ya avancé algunas vueltas. Vamos a hacer en la vuelta número 15 la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 24 puntos bajos. En la vuelta número 16 vamos a hacer 24 puntos bajos normales. En la vuelta número 17 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 18. Aquí vamos a aprovechar para ir rellenando y después seguiremos tejiendo. En la vuelta número 18 vamos a hacer 18 puntos bajos. En la vuelta número 19 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, una disminución 6 veces para que nos den 12. Y en la vuelta número 20, es la última, vamos a hacer 12 puntos bajos. Vamos a anudar, cortar y dejamos el hilo largo para poder utilizarlo para coser la cabeza. Vamos a hacer la cabeza, vamos a utilizar de igual manera estambre color blanco y ganchillo 3,5. Vamos a iniciar de manera circular, por lo tanto vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 o 2 cadenas y 6 puntos bajos. Aquí ya completé casi toda la cabeza, les voy a ir explicando cada vuelta. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos para que nos den 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, un aumento 6 veces para que nos den 18. En la vuelta 4 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento 6 veces para que nos den 24. En la vuelta número 5 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento 6 veces para que nos den 30 puntos. En la vuelta número 6 hacemos la secuencia de 4 puntos bajos, un aumento 6 veces para que nos den 36 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a hacer únicamente 36 puntos, sin aumento, sin nada. En la vuelta número 8 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos, un aumento 6 veces para que nos den 42. De la vuelta 9 a la vuelta 12 vamos a tejer vueltas normales de 42 puntos bajos, son 4 vueltas en total. En la vuelta número 13 vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos, un aumento 6 veces para que nos den 48. De la vuelta 14 a la vuelta 15 vamos a tejer 48 puntos bajos normales, son en total 2 vueltas. En la vuelta número 16 vamos a hacer la secuencia de 7 puntos bajos, un aumento 6 veces para que nos den 54. En la vuelta número 17 va a cambiar un poco la secuencia porque vamos a acumular los aumentos en esta parte de arriba para que se haga esta forma. En esta vuelta vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, un aumento 3 veces. Después vamos a tejer 42 puntos y vamos a terminar con la secuencia de un punto bajo, un aumento 3 veces. En esta vuelta número 17 te tienen que dar 60 puntos bajos. En la vuelta número 18 a la vuelta número 24 vamos a tejer vueltas de 60 puntos bajos, son 7 vueltas en total. En la vuelta número 25 vamos a empezar a disminuir haciendo la secuencia de 8 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 54. En la vuelta número 26 tejemos 54 puntos bajos normales. En la vuelta número 27 hacemos la secuencia de 7 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 48. En la vuelta número 28 hacemos la secuencia de 6 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 42. En la vuelta 29 tejemos 42 puntos bajos normales. En la vuelta 30 hacemos 5 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 36. En la vuelta 31 4 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 30. En la vuelta 32 la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 24. En la vuelta 33 hacemos la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 18. Y en la vuelta 34 hacemos la secuencia de un punto bajo, una disminución 6 veces para que nos den 12 puntos, que es ahí donde voy. En todo el transcurso vamos a ir rellenando, o aquí al final pueden rellenar, que quede firme.
Y ya después de rellenar vamos a hacer puras disminuciones hasta cerrar este círculo, o también podemos hacer lo que voy a mostrarles a continuación. Una forma de cerrar es como les acabo de comentar, puras disminuciones, se cierra, nudo y escondemos el hilo. Y es lo que normalmente hago, pero ahora quiero mostrarles otra forma. Aquí donde nos quedamos voy a estirar el hilo. Bueno, cortamos el hilo dejándolo largo y lo voy a sacar así normalito. Y voy a tomar una aguja estambrera. La manera en que vamos a ir disminuyendo es con la aguja ir pasando punto por punto de forma zigzag, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Así nos vamos a ir con cada punto. De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Vamos a dar en total unas 2 vueltecitas haciendo esto. Ya le pasé el hilo dándole 2 vueltas en zigzag, y ahora vamos a ir estirando poco a poco hasta que se cierre. Y así es otra forma de cerrar, ya únicamente cerramos anudando y escondiendo el hilo. A mí honestamente me gusta más cerrarlo con puras disminuciones, pero también entiendo que no es fácil para todos hacer esto, que quedan a veces algunas bolitas o algún nudo al final. Y bueno, esta es otra manera para hacerlo de una manera más limpia. Así es como queda la cabecita. Esta es la forma. En aquella vuelta donde hicimos los aumentos en esta sección, es lo que genera este tipo de forma de cabeza. Solo hay que prestar atención donde se forman esos aumentos para que ubiquen que esa parte va a ser la parte superior de la cabeza. Vamos a tejer las orejas. Vamos a tomar estambre color negro y ganchillo 3,5. Para tejer de forma circular, vamos a iniciar de abajo hacia arriba. La vuelta número 1 va a ser anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos para que nos den 12. En la vuelta 3 hacemos la secuencia de un punto bajo, un aumento 6 veces para que nos den 18. En la vuelta número 4, de la vuelta 4 a la vuelta número 6 vamos a tejer vueltas normales de 18 puntos bajos. Son 3 vueltas en total. En la vuelta número 7 hacemos la secuencia de 4 puntos bajos, una disminución 3 veces para que nos den 15. De la vuelta 8 a la vuelta 10 hacemos 15 puntos bajos, 3 vueltas en total. En la vuelta número 11 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución 3 veces para que nos den 12. En la vuelta número 12 hacemos 6 disminuciones. Esto no se va a rellenar, vamos a atravesar el estambre de lado a lado, así como lo hicimos con los bracitos, para tejer 3 puntos uniendo cada lado, y así nos van a quedar 3 puntitos aquí al final. Y después hacemos nudito y dejamos el hilo largo para utilizarlo más adelante para coser. Todo esto se repite otra vez para hacer la otra orejita. Para tejer la mancha que va en la parte de atrás del cuerpo, vamos a utilizar estambre negro, ganchillo 3,5, y
lo vamos a tejer de manera circular. Solamente hay que hacer anillo mágico de 6. Luego en la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos para que nos den 12. Y en la vuelta número 3 hacemos la secuencia de un punto bajo, un aumento, 6 veces para que nos den 18. Al final hacemos un puntito deslizado para que quede un poco parejo. Anudamos cortando el hilo largo para utilizarlo más adelante. Para hacer la colita vamos a iniciar en color blanco con crochet 3.5. Vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos en la vuelta número 1. En la vuelta número 2 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, un aumento 2 veces para que nos den 6. En la vuelta número 3 hacemos la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 8. Y de la vuelta 4 a la vuelta 6 vamos a tejer vueltas normales de 8 puntos bajos para que sean 3 vueltas de 8. Es aquí en donde yo estoy. Voy a terminar con un puntito deslizado y les voy a enseñar cómo introducir un nuevo color. Después del puntito deslizado vamos a hacer las 2 cadenitas para cortar. Aquí sí cortamos pequeño. Damos ganchillo y vamos a introducir el color negro. Aquí un poquito antes de donde hicimos el nudo vamos a introducir el color negro de esta manera. Hacemos una cadenita, volvemos a meter en el mismo lugar, sacamos hebra y hacemos un puntito bajo. De esta manera ya metimos el color negro y vamos a hacer la siguiente vuelta, que es la número 7. Vamos a tejer una vuelta normal de 8 puntitos bajos, pero cuando lleguen aquí al nudo tejemos normal, pero recuerden que como estamos tejiendo de manera espiral está un poco escalonado el tejido. Entonces, si se ve, se puede apreciar aquí ya tejí sobre donde está el nudito, el último punto, y este punto está sobre otro punto porque es un escalón. Aquí abajo ya no se teje porque corresponde a este punto y nos vamos a ir a este siguiente. De esta manera va a hacer que desaparezca este escaloncito. Listo. Así seguimos tejiendo vueltas normales de 8 puntos bajos. Y vamos a hacer en total 2 vueltas de 8 puntos bajos en color negro. Aquí ya las realicé. Voy a terminar con un puntito deslizado. Voy a cortar el hilo dejándolo largo para utilizar el hilo para coser más adelante. Este sí va un poco relleno, vamos a ponerle poquito relleno. Para la nariz vamos a utilizar igual estambre color negro, vamos a usar el ganchillo 3,5 y vamos a tejer de manera circular. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6, después en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos para que nos den 12, en la vuelta número 3 vamos a hacer 12 puntos normales. Y en la vuelta número 4 hacemos la secuencia de 4 puntos bajos, una disminución 2 veces para que nos den 10 puntos bajos. Hacemos un puntito deslizado, anudamos, cortamos y dejamos el hilo largo para utilizarlo más adelante. Aquí también ya pueden rellenar y dejarlo listo para más al rato que lo cosamos. Ahora vamos a unir la cabeza y el cuerpo, vamos a coserlas con aguja estambrera. Primero hay que posicionarlo, la cabeza tiene que tener la parte esta en L en la parte superior, buscar el centro y vamos a colocar aquí el cuerpo también en la parte central y también se pueden apoyar con algunos alfileres para posicionarlo y después ya lo cosemos.
Después de haber dado unas 2 vueltecitas alrededor, cosiendo con la aguja, vamos a anudar y esconder el hilo. Es importante que el relleno sea lo suficiente para que quede firme esta parte del cuello y no quede aguado. Entonces aquí podemos hacer un nudito. Y escondemos el hilo. Ahora vamos a tomar las orejitas y las vamos a coser de igual manera con la aguja estambrera. Vamos a tejer de manera espiral en la parte superior. Vamos a posicionarlos de esta manera para que se puedan dar una idea más o menos. Estas orejitas están una de la otra con una distancia de 18 puntos. Pueden contar aquí 18 puntitos, 18 y 17 puntos, y ahí los colocan. Solamente hay que asegurarse que esté totalmente centrado, tanto viendo por atrás como en la parte de enfrente. Y aquí en la parte lateral está justo a la altura de donde está el bracito. Con algunas agujas nos vamos a apoyar de nuevo para posicionar la nariz de manera central en la parte superior, está ligeramente en la parte de arriba. Vamos a colocarlo y vamos a coser todo alrededor. En la parte de atrás, en medio, vamos a coser la manchita todo alrededor, dejando un pequeño espacio aquí abajo porque aquí vamos a poner la colita. De igual manera posicionamos la colita justo debajo de la mancha y vamos a coser todo alrededor. Con estambre negro y ganchillo 3,5 vamos a tejer cadenitas. Vamos a hacer en total 16 cadenas. Aquí todavía me falta una. Este va a ser el collar de Snoopy. Después de haber hecho las cadenitas, vamos a colocarlo alrededor. Si las 16 cadenas que realizaste no fueron suficientes, puedes agregar más o puedes realizar menos. Lo importante es que abarque todo alrededor del cuello. Aquí voy a atravesar mi ganchillo en la primera cadena que realizamos y hago el puntito deslizado. Hago 2 cadenitas para anudar y cortamos.
Y ahora vamos a esconder con el ganchillo estos hilitos que quedaron aquí. Vamos a tomar un poco de estambre color negro, lo vamos a insertar en la aguja estambrera y vamos a bordar los ojitos con 3 vueltas en total. Para posicionar vamos a buscar la altura de donde pusimos la oreja y vamos a contar 8 filas hacia adelante. Ahí es donde vamos a coser y la altura del ojo va a ser de 2 filas. Entonces, ya teniendo el hilo posicionado, vamos a dar 3 vueltecitas. No hay que apretar demasiado para que quede un poco anchito el ojo. Y ya teniendo las 3 vueltas, pasamos por el medio. Aquí yo ya hice el otro ojito, pero ustedes que van a hacer el segundo ojo, lo pasamos justo a la misma altura de esa misma fila. Y también van a buscar 8 filas hacia adelante y la altura de la orejita. Más o menos es aproximado. Y aquí también damos otras 3 vueltas. Y aquí ya hacemos nudito y lo vamos a cerrar. Con un hilo más delgado, este es de 1 milímetro, vamos a hacer las cejas, son muy delgaditas. Si se fijan, están 3 filas atrás del ojo y inicia a la altura del ojito y vamos a abarcar 4 hoyitos hacia arriba. Aquí se los voy a explicar con este del otro lado. Aquí estoy posicionada justo a la altura del ojito y voy a contar aquí 1, 2, 3, 4. 4 hoyitos, 3 filas atrás del ojo. Aquí solamente le vamos a dar una vueltita. Y así es como va a quedar. Aquí hacemos nudito y escondemos el hilo. Ya por último vamos a tomar aguja estambrera y estambre 3 milímetros para hacer estos detallitos de los pies y los bracitos. Solamente es una vuelta, no vamos a dar varias vueltas, solamente es una por línea y abarca 2 filas, 2 filas del centro hacia arriba y 2 filas del centro hacia atrás. Entonces en total está agarrando aproximadamente 4 filitas y de línea a línea hay un hoyito de separación tanto de este lado como de este lado. Y en los piecitos vamos a tomar 4 filas, hay 3 hoyitos de separación y si lo toman desde abajo hacia arriba es a partir de la segunda fila donde se realizó el óvalo. 1, 2, aquí en esta intersección entre las 2 filas
Ahí vamos a meter el hilo abarcando estas 4 filas que les mencioné y con los 3 hoyitos de separación. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que hayan disfrutado mucho hacer este diseño. Por favor, suscríbanse a mi canal y denle like al video para poder seguir generando más contenido gratuito. De igual manera, en mi canal pueden encontrar más diseños bonitos que pueden tejer paso a paso. También les pongo el link aquí en descripción del patrón escrito de este Snoopy por si se les facilita más leer el patrón que ver un video o apoyarse con los dos. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos pronto. Chao, chao.